Es que claro, yo creo que Argentina, Chile y Perú se mueve energía donde cada uno es una parte importante. Hay sueños que he tenido que, bueno, son un montón de sucesiones que en verdad que es muy loco desde mayo del año pasado que las cosas... Bueno, en mayo conocí a José, conocí a Andrea, conocí al equipo que tengo, conocí a las personas. Se abrió esto, va a hacer sesiones grupales. ¿Hace cuánto ha pasado de eso? De mayo del 2018. ¿El año pasado? El año pasado. Bueno, creo que es un excelente motivo para que nos cuentes un poco de tu historia, amigo. ¿No? Para que la gente que no conoce a Diego y este flaquito, ¿qué ha hecho? ¿De dónde viene? Claro. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Diego tiene 25 años en esta vida ahora. Y bueno, hijo de Carolina del Río y Luis Herrera. Ambos seres extraordinarios en realidad. Si algo ellos han enseñado en mi vida es el amor. Claro que yo peleando con eso, odiando, enojado, con sensaciones que yo no explicaba, con experiencias que tampoco explicaba, porque por ejemplo que en el espejo en mis ojos veía muchos seres, veía animales, veía demonios, veía monstruos. Entonces desde muy pequeño que comienzo a habitar sentir mi cuerpo porque me ahogaba muchísimo con esto que llaman asma. Y eso fue decisivo, de querer salir, de querer irme. A veces sentía que el cuerpo me quedaba grande, otras veces me sentía que quedaba chico, escuchaba cosas dependiendo de las personas con las que estaba. Y desde muy pequeño que le ponía mucha atención a esa extrañeza dentro de la experiencia. Era tan raro todo, estar vivo, no hacía sentido que mis papás fueran mis papás, ¿por qué? Pero nací de ustedes, ya, pero en serio. ¿Cuándo fue la primera vez que conocí a mi abuela? ¿Cuándo fue la primera vez que conocí a este amigo? ¿Por qué harán esto los humanos? Y era siempre un diálogo interno como... ¿No te reconocías como humano? Claro, como humano o como qué. No tenía idea, entonces desde muy pequeño te veías desde otro ángulo, estaba esa sensación. Que no pertenecías acá. Claro, más que después lo entendí así, después en la medida que lo fui pensando y buscándole explicaciones, fue como ya, yo no pertenezco, y, pobre de mí, estoy tan solo y todo eso que ya no me ha pasado. Y claro, fue ese hecho de sentirme extraño, sentirme ajeno, de tener percepciones, para mí eran imaginarme cosas. Estuve en un colegio católico hasta los 10 años y había que ir todos los días ahí donde era súper rígido lo que era posible y lo que no era posible. Yo siempre tuve conflictos con eso, conflictos con la autoridad, por eso desde muy pequeño, a los 8 entro a las artes marciales y desde los 5 años que estoy con este rollo, según lo que yo me acuerdo, rollo es como película, ¿no? Es como con este flujo. A los 5 años yo me acuerdo haberle hecho algo a mi hermano, al Seba, que hoy día tiene 21. Algo le hice, yo creo que le pegué, porque yo era un poco así cuando chico, por él. Practicaste el karate, sí. Antes del karate, pero a mí había mucha rabia en mí, que era o pena o rabia, y como la pena me ahogaba, me enojaba. Entonces eso me permitía sacarla, y él usea mucho eso. Y algo le haber hecho y yo quise leerle la mente para saber cómo borrar ese registro para que no me acusara a mi mamá porque me iba a ir mal. Entonces aparece esa idea donde se abrió como una posibilidad de esto que existía, que se podía leer la mente, que existía la mente o algo interno, algo que no veo. Y que era leíble, que era accesible, que yo podía acceder a algo que no estoy viendo. ¡Wow! Esa idea hizo un clic. Se siguió desarrollando, conocí las artes marciales. ¿Le pudiste leer la mente a tu hermano? No, por supuesto que no. No. El miedo nomás. Claro, fue el clic. Pero te abrió ese pensamiento que te dijo, oye, puede que haya algo. Claro, puede que haya algo que yo pueda acceder a eso. Que eso fue, yo siento, porque todos sabemos que hay algo más. Que estamos esperando, así como muchos, ojalá los científicos puedan descubrirlo pronto.
Estamos todos expectantes a que algo más hay. Entonces en ese momento para mí fue, sí, si hay algo y además puedo acceder a eso. Entonces ahí comienza a moverse algo que era una sensación aquí. Intuición. Claro, que era una sensación aquí. Entonces comienzo a hablar de cosas. No que hay energía, sí, sí parece que hay energía. Hay seres, sí parece que hay seres. Nunca fue como es real lo que veo, porque hubiera sido muy, muy chocante. Pero lo sabía. Pero claro, intuitivamente estaba y en mi casa era una conversación que era deseada. O sea, desde las historias de mi abuela, las historias de mi mamá, de la mamá de mi mamá, de mi otra abuela. Y era algo deseado, era algo que era muy, muy rico de vivir. En el colegio, en la escuela, yo también buscaba esas conversaciones con mis amigos, de mover aparte con todas estas historias de Star Wars y ahí estuvo mi atención toda mi infancia. Y las cosas misteriosas, Claro. y todo eso te llamaba la atención. Mucho, mucho. Claro. Y estar ahí lleva a empezar a querer saber algo con certeza, ¿no? Le llaman verdad. Entonces querer entrar en ese aspecto de la vida, que yo era mucho pensamiento, entrar en ese aspecto porque era un niño flaco, blanco, muy delgado, con cara de... Tierno, así, tranquilo. Claro, un poco asustado, Asustado, claro. de no entender mucho, sin embargo estar sintiendo mucho las cosas. Es que a los 8 años entro a esto de que es karate, y ahí el profe nos empieza a hablar de la filosofía, empieza a hablar de qué era el karate, qué significaban los movimientos, las formas, por qué estaba ordenado de esa forma. Entonces empiezan a hacer sentido un montón de cosas relacionadas al cuerpo, y seguía estas ganas de querer saber lo que el otro pensaba, para yo conseguir mis intereses. Claro. Poder total. Entonces, claro, ahí el pequeño... Voy a gobernar el mundo. Claro, ahí puedo gobernar el mundo. Entonces fue muy, muy entretenido. Y en eso Qué tal challenge. claro, empiezo a hacerme preguntas como, ya, ¿quién sabe la verdad? ¿Dónde está semejante información? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo saber con esto? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Claro. Entonces ahí aparecen algunas otras personas que me van comentando acerca de, no, mira, las personas de tal edad les pasa esto, a los niños de tal les pasa esto otro. Entonces empezar a percibir ciertos paquetes de información, De parámetros que tenías que ir, que Exacto. tener en tu vida. de nuevos y- conjuntos Claro. de informaciones. Es que yo dije, ya, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esta verdad? ¿Dónde está esta información que me dice y me confirma que hay algo más? Que hay algo más desde las sensaciones, desde a mí me gustó mucho que era la telepatía, eso de usar la fuerza y todas aquellas habilidades, llámale talentos, poderes que vienen desde adentro, que no necesitan de que alguien te los atribuya, como ya ahora tú eres esto y vas a hacer esto. No. Tomar exámenes y darte una información. Claro. Etiquetan, ¿no? Algo que nace de ti y que siempre ha estado en ti. Entonces estaba ese impulso, esa fuerza en mí de saber qué era verdad para las personas. Todo esto muy orientado a los humanos, a las personas. Y en eso descubro, a los 12 años, ya tenía internet y ya tenía otras conversaciones con amigos de mis papás, amigas de mis papás, que me llevan a una rama de la psicología que se llama sinergología. Sinergología. Sinergología, Ok. que es el estudio de la sinergia humana, del movimiento corporal humano. Es lo que se usa en el FBI, en los detectores de mentiras, en lo que estudian mucho los políticos, en la televisión, lo que estudian mucho los actores. Todo eso que tiene que ver con el movimiento del Postura. cuerpo. Claro. Claro. El tono, Los el ritmo de la voz, Claro, gestos. el body language, lo que Claro. se dice. Todo eso. Todo el lenguaje no verbal. Entonces ahí yo abro otra ventana donde yo estaba buscando la verdad o algo real o algo que me hiciera sentido a mí, y ahí se encuentra este aspecto, esta información que yo me hago la pregunta de, parece que los humanos o no saben porque nos seguimos matando, me sigo enojando, es incómodo, no me gusta, tengo rabia, porque no sabemos los humanos,
o simplemente estamos mintiendo. Que no sabía qué era, pero era raro y de alguna forma hacía que mi cuerpo se sintiera muy incómodo y me ahogara y me diera alergia y experimentara toda esa contracción interna de y esos movimientos bruscos que no eran nada agradables y que me generaban problemas. Me generaban problemas sin yo saber el origen de eso, de dónde viene y por qué me pasa a mí. Si se supone que me han enseñado que yo me puedo controlar y que puedo gobernarme y todo eso, no me está funcionando. Entonces hay algo mal en mí. Y ahí comienzo con ese diálogo de autoataque, de yo soy el que está mal. Pero paralelamente estaba esta idea de que los humanos, la humanidad sabía algo que o me estaba mintiendo o que realmente no sabía eso. Eso que tiene que ver con las explicaciones o la información que me permiten entrar en coherencia conmigo y con el otro y con todos. No querer envidiarle algo, no estar en jaque con respecto a lo que me pasa ahora. Porque me pasaba mucho eso de que me hacía conciencia de lo que me pasaba y decía, ay, esto no lo quiero, esto tampoco, esto es incómodo, esto está feo, esto porque está así, hay mucho olor, hay mucho Entonces eso era lo que me incomodaba muchísimo. Querías entender por qué te sentías incómodo por fuera. Claro, por fuera y por dentro, y era todo tan raro. Claro que eso se pasaba y volvía y era muy intermitente. Pero eso es parte de tu sensibilidad. Claro. Porque estás sintiendo las energías de todo el mundo. Claro, ahora lo entiendo así. Claro, pero en ese momento no. En ese momento no. Te va a un lugar y te da escalofrío y estás como que, ¿no? ¿Y por qué? Claro, y alergia, enronchado, claro, y no poder respirar, Bueno, luego de eso, continuando con eso mismo, ocurre que a los 12 años me hago esa pregunta de o me están mintiendo o no lo saben, y decido creer que me estaban mintiendo. Como que me hizo más sentido eso. Y comienzo a investigar a las personas, a dedicarme más tiempo a la observación, a cómo se miran, a qué les pasa, a ir siguiendo una historia. Ahí me acuerdo que mi papá, Luis, él siempre nos contaba noticias, pero las seguía durante años, meses, y te contaba la historia completa. No era como, mira, pasó esto, ya. No, pasó esto porque antes pasó esto y mira, esto va a pasar, o esto así se está desarrollando. Entonces, él me daba una noción de historia. Todo un panorama. Claro, que yo podía seguir el hilo, poder seguir la pista a algo. Y al poder seguir la pista de eso, puedo seguir estudiando lo mismo. Hasta los 17 años. A los 17 años salgo de la escuela, entro a estudiar programación neurolingüística, que ahí fue la confirmación de lo que yo había estudiado los 5 años anteriores. Me lo entregaron en un libro, así en un manual. Toma, ahí está todo. Y estaba todo. Me encantó eso. Rayé con eso. Estuve 2 años estudiando eso, muy bueno. Me ayudó mucho a entender, a entrar en el mundo de la terapia, a entrar en el mundo de la comunicación, ya el saber qué preguntar, el cómo moverme relacionalmente, que era lo que más incómodo se me volvía, relacionarme con otros humanos, desde mi familia, típicas dinámicas familiares, a todos nos pasa, sí. Creo. Y a los 19 años entro a psicología, a estudiar en la universidad, allá en Santiago de Chile. Y en psicología, la universidad por diferentes motivos se iba a paro, que era donde hacían una manifestación para cambiar ciertos aspectos de las clases, las orgánicas institucionales, etcétera. Y pasaba que habían brechas de 3, 2, meses, hasta 4 meses sin clase. Entonces yo ahí un poco con el vuelito que traía, y la universidad no estaba entregándome una información que me hiciera real sentido adentro, sino que sí, calzaba, podía aplicarla si estudiaba mucho, si leía mucho, como que podía usar la información, pero era como algo difícil de digerir, era como algo seco, que terminaba siendo una pasta en mi cerebro, en mi mente, que no
no podía terminar de digerirla. Entonces, Como si mascaras cartón, así. claro, algo no sabes que lo vas a- que si bien me alimentaba, me daba algo, pero no No me te hacía llenaba sentir para nada, bien. claro. No me hacía sentir bien. No era armónico. Y ahí entro a aprender una terapia energética que evoluciona un poco lo que yo sabía, que era Reiki. Y yo conocía del Reiki desde mi mamá, donde plantean que hay estructuras en el campo áurico y que son trabajables, son operables y que puedes trabajar la energía, el aura, la mente, como con tus manos. Y que no necesitas de nada más. Buenísimo. Empecé a aprender eso, hice nivel 1, nivel 2, nivel 3 y me terminé dedicando a eso, sumándole lo que había aprendido de terapia psicológica con programación neurolingüística y me atrevo a atender, a hacer atenciones. Y ocurre que mucha gente llegó, ¿Cuántos años tenías? esto fue el 2014 y estamos en 2019. 20 años. 20 años. 20 años ya yo decido que a esto me voy a dedicar. Y me voy a dedicar, y aquí me meto y ya no me salgo. No importa lo que pase, me voy a morir. Es lo que me hace sentido ya. Y ahí comienzo a entrar en el mundo, ¿no? Para conocer a otra gente que hacía eso, a los que llevaban más tiempo, a los que llevaban menos tiempo, a lo que sucedía en Santiago, y acceder a las espiritualidades de ese lugar terapéutico. Entonces ya acceder a esa espiritualidad a través del aspecto terapéutico y el aspecto energético permite comprender al ser humano desde una noción más amplia, donde ya no es solamente átomos, o acciones y reacciones, o conducta. Y todo lo que me enseñaron en la universidad como que se abrió otro espectro más grande que la incluye. Pero a mí lo que me llama la atención que digas que te informas de que hay una geometría áurica, o ¿cómo le llamamos? Claro, que la energía está organizada, tiene un orden. No es algo... Que está volando ahí como el aire. Claro, no es una idea. No solamente que corre por el cable de la... Claro, tiene una estructura. El cable de la corriente. Y ahí Adaba hace el clic. Adaba se llama la técnica que aprendí en este tiempo entre la universidad. Y bueno, ahí comienza la comprensión de la energía y de la psiquis, que la psicología no pude acceder por ahí. Entonces ahí entra un hombre llamado Francisco Moreno, un gran amigo mío, y él comienza a contarme, él es psicólogo, y él comienza a contarme la mente desde este aspecto, integrando la energía, integrando la idea de otras formas de vida que estaban viviendo con nosotros. Parásitos, le llamaban seres de oscuridad, dioses. Coexistiendo. Claro, coexistiendo con nosotros a través de los llamados vínculos energéticos o cordones o lazos, le llaman en Adaba. Entonces, comprendiendo desde ahí, mostraba él en la práctica, muestra todavía, él trabaja en esto todavía, él es impresionante, el cómo se transformaba tu vida, tu pensamiento, tu sensación, en la medida que ibas tomando conciencia de las energías con las cuales te relacionas dentro de ti. Entonces ahí se identifican ciertas energías parásitos que algunos videntes identifican como larvas o otras energías nagas que transforman la energía sexual en energía mental, seres de oscuridad, que habían guardianes, que habían ciertas estructuras, que podías tener casco, que podrías tener bloques, heridas en el campo áurico, un sinfín, un mapa espectacular de la cirugía energética. Del cuerpo energético. Del cuerpo energético, pero aplicado. Y estructurado. Todo estructurado, claro. Dándole una masa, ya tenía forma, ¿no? Había un cuerpo de Un conocimiento. Si alguien quiere estudiar un poco lo que estás hablando, ¿cómo puede empezar? Bueno, lo primero es, hay un libro de eso, se llama Adaba. Adaba, sanación estructural del alma. Ok. Claro. Allí yo inicié mi camino, con esa comprensión. Entonces, descubriendo todo este mundo áurico, vamos a llamarlo, tú empiezas a practicar más, a adquirir un poco más de conocimientos con temas energéticos.
con temas energéticos, y ahí la práctica, claro, yo esa misma escuela me lleva a trabajar en feria, en expos, donde se atienden cada 15-20 minutos durante 3 días, 2 días, y se atiende mucha gente. Entonces ahí se adquiere un cierto grado de maestría en el movimiento de la energía, y yo ya decido ir un poco más allá. Empiezo a darme cuenta que habían similitudes en diferentes estructuras energéticas sin la concepción que ya estaba. Entonces empiezo a darme cuenta de que habían ciertos núcleos que se podía hacer más corto el momento de trabajo energético, utilizando otras métodos. puertas, otros métodos internos, ¿no? Ya no tanto usar la palabra, sino que es como avanzar en la tecnología, lo entendí yo. Hacer shortcuts. Claro, tener otra tecnología. Si antes tenía así un cuchillo para abrir, ahora yo así un poquito un láser, que es todo más sutil, más pulcro. Entonces entré por ahí, conociendo a otras personas bastante importantes, que me abren las puertas a la canalización. Y en esa canalización se da la posibilidad de trabajar con más de una persona al mismo tiempo. Y eso ya fue otro clic. Yo tenía que trabajar 1 hora con una persona energéticamente. Ahora se trabajan 5 o 10, a veces 2, y la energía mueve mucho más. Entonces, a través de las ideas de la canalización, del ser un puente, de saber quién uno es, que es conciencia, de usar el cuerpo como un canal, como un puente entre diferentes dimensiones, el llegar a acceder directo a la energía de Dios, o del amor, o del silencio directo, sin intermediarios, sin creer en algo, ni convencerme de que algo está ocurriendo, sino que nada más Pues, que salga, que sea. Haciendo nada, como dicen. Claro, pero haciendo nada. De verdad hacer nada, que es bastante difícil. pero hay una convicción de que algo está sucediendo. De que algo está y lo sucediendo sabes. y no que, lo dudas. Y claro, y no lo dudas, y que no intentas entenderlo tampoco, ni apropiarte del proceso, sino que te unes a algo mayor que pasa por ti, que siempre estuvo en ti. Entonces, entrando ahí se abre otro nivel de información, donde ya había como paquetes de datos más grandes en cosas más simples. Y se dio que se empezó a simplificar todo y a encontrar todo más en el presente, más en el instante presente. No está en el cuerpo, y se mueve así. Y si tú pones tu conciencia en tal lugar, entonces se abren cosas para ti. No sé qué, pero se abren cosas para ti. Entonces es un sistema, porque en la canalización es como si lo dictaran, ¿no? Es como si el corazón te dictara aquello que vives, pero te lo dicta no literalmente, sino que te lo dicta no verbalmente. Entonces ahí toma sentido todo lo que yo había estudiado desde muy chico, las artes marciales, el estar atento a cosas de la naturaleza, a que miró justo cuando el otro no sé qué, y es en realidad estar atento a lo que le llaman sincronías, a todas esas cosas que suceden de manera mágica y que, justo, y que podría haber pasado cualquier otra cosa, pero no pasó eso y de esa forma. Entonces a la medida que uno va tomando conciencia y encontrándose con esas sincronías te van hablando. Y yo decidí tomar registro de lo que a mí me ocurría, más que lo que estaba ocurriendo. Porque comprendí que lo que estaba ocurriendo era nada más mi propia forma de ver, y que no era verdad para nadie más que para Diego. Entonces no era entretenido. No tenía gracia si no lo podía compartir y el otro lo vibraba. Claro. Pero qué chiste, mejor me quedo solo. Estás ahí viviendo tu película solo y te estás bloqueando solo, porque llega un momento en que no tienes con quién hablarlo, ¿no? Y es vital. Claro. Que alguien te entienda. Y en eso va el sentirse solo, el sentirse inadaptado, el no, ¿qué hago aquí? No pertenezco, bla bla bla, aislarse, el criticarse, la autodesvaloración. Entonces son todos esos procesos que uno atraviesa cuando mantiene su régimen de verdad, por así decirlo, fuera de uno. Pero te diste cuenta de que estabas teniendo todo este conocimiento para ti, ¿cómo lo compartías? ¿Con quién lo compartías? Claro, lo partí compartiendo obviamente con mis amigos. Tus amigos, tu familia. Y ahí mi mamá fue clave. Ella fue la que
me dijo, no estáis loco, yo siento lo mismo, no sabía decirlo, gracias por decirlo. Y ella comienza a vibrar con esto de una forma que fue muy sorpresiva para mí, porque fue la que más vibró con esto y desde lo más profundo de ella, como que empezamos a tener una relación más allá de Diego y de Carolina, sino que comenzamos una relación más desde el espíritu, más desde ahí, donde compartíamos experiencias de otro nivel, como compartiendo sueños, sensaciones de personas y muy desde la compenetración, desde la humildad, muy íntimo también, al mismo tiempo que era muy neutral. pero también es tu madre. Claro. ¿No? O sea, tú has estado en su vientre, entonces hay un vínculo, hay un... Profundo. Muy profundo, hay un lazo que Profundísimo. los une de esa forma, ¿no? Y al comenzar esto, los dos comenzamos primero a hacernos cargo de la relación que teníamos con el otro. De cómo ella tenía la relación con Diego y cómo Diego tenía la relación con Carolina. Y ahí se empezó a transformar la familia en general. Desde mi abuela, mi papá, mis hermanos. Y ahí comenzó un movimiento muy fuerte que no ha parado. Donde todos ya están con la conciencia de si parece que debo cuidarme, debo tomar conciencia de la alimentación, que fue el primer gran movimiento que hizo mi mamá en contra de la voluntad de todos, transformando los hábitos alimenticios, que el deporte igual estuvo súper presente en la familia, entonces por ahí no había problema, pero ella fue la impulsora del movimiento. Y después de que yo comienzo a canalizar, le empiezo a mostrar esto, como ella me ve escribiendo hasta muy tarde, cosas que no tenían que ver con la universidad, entrando en otras conversaciones, viendo a otras personas en YouTube, hablando de otras cosas, fijándome en cosas diferentes, que comenzamos a hablar más, y ella ahora es parte del equipo medular de IMAE. Medular. Aporta mucho en la investigación, en el cómo transmitir la información, en poner toda esa armonía. Y ella para mí es la profesional de la maternidad y de la buena voluntad. Entonces, claro, con ella fue esta fuerza desde lo más profundo de mi núcleo familiar para poder mostrarlo primero. Y ahí mi papá, si bien al principio era bastante agnóstico, que él es bien práctico. Entonces, ir ganándome de alguna forma esa veracidad dentro de su sistema de creencias era súper importante. Y bueno, hoy en día él es el que trabaja todo el diseño gráfico. Los artes y todo. Claro, así que estamos todos ahí. Se ha vuelto una labor, trabajo familiar prácticamente, ¿no? Pero bueno, qué bueno que a mí me parece monstruo que se puedan trabajar así, que se integren y reconozcan, ¿no? Como tú dices, o sea, a mí me gusta mucho el tema de que no tenemos nada que aprender, solamente hay que recordarlo. Eso me parece maravilloso, magnífico, ¿no? O sea, no tienes nada que guiarlo porque lo tenemos todo, lo somos todo. Claro. ¿No? O sea, y como lo decía Fresia Castro el otro día que hemos visto, ¿no? O sea, hay que ser consciente de eso, hay que expandirnos, o sea, porque estamos todos temerosos, todos comprimidos, ¿no? Entonces, pues, y de repente ir moviéndonos, ahí está el supergato, ir moviéndonos, ir expandiendo esta conciencia de que somos mucho más, Claro. ¿no? O sea, de verdad, ya cuando uno empieza a tomar conciencia, el tema físico es muy, lo vas sintiendo y lo vas percibiendo. Vamos a ponerlo en la foto para que sea la sorpresa. Al lado de tu tigre también. La sorpresa. Lado con tigre al lado. Sí, la sorpresa de la noche. Pero sí creo que es bueno reconocerse, ¿no? Para mí una curiosidad, ¿cómo fue tu primera canalización? ¿Qué fue lo que te comentaron, te dijeron, sentiste? Bueno, la primera canalización consciente, voluntaria, fue el 3 de enero del 2017, que aparece una estrella de 8 puntas, con la punta inferior más larga, como clavada en el agua, la tierra,
con el sonido Imai. Un sonido. Es una imagen que... Es una imagen que aparece en dorado muy fuerte. Oh, wow. Que yo estaba ya había seguido un entrenamiento con unos símbolos y con cristales de cuarzo, conexiones a tales días, tal hora, cosas. Y despierta eso, que yo lo veo acá como en la imagen, al medio, muy fuerte, muy grande, como si el sol estuviera proyectando eso, en colores blancos, en dorado, amarillo, naranjo. Y ahí esa canalización comienza a hablarme. Es como si lo que viera me hablara. Como lo que viera a través de la sensación me hablara. Entonces como combinar todos los sentidos en uno y hacer una cosa... Un código que entiendes. Un código que entiendo, claro. Y me empieza a hablar del corazón, me empieza a hablar de aquello que está siempre ahí, aquella información que compartimos con todas las formas de vida, aquellos códigos universales que nos corresponden a todos, que algo neutral. Era una voz que hablaba, una voz dentro del sentir que hablaba acerca de algo muy bello, pero a su vez muy bello, muy sutil y a la vez muy cotidiano. Y comienza esa canalización como la voz que me observa a mí, con amor, con paz, con tranquilidad. Ya no enjuiciándome como lo hago yo para pensarme, como lo hace Diego para pensarse a sí mismo, que era querer cambiarse, querer aprender cosas, poder tomar algo, deshacerse de algo. No, esta nueva forma de mirarse tenía que ver con mirar lo que había. Y cuando lograba ver y se expandía, salía y emergía en mí una sensación de gratitud muy profunda. Y ese día, en esa semana, que es verano en Chile, después de las fiestas de Año Nuevo y todo el tema, comienzo a ver a las personas como niños. Todos en el lugar colectivo, con masas de personas, los veía todos niños. A mis papás los veía como niños, a mi hermano chico lo veía como niño. Sus actitudes. Los veía, era como si en los ojos viera a la gente de niño. Okay. Ya veías a niños en vez Veía de niños, veía niños, en los ojos de las personas veía niños. Y yo me sentía muy niño, pero niño, 5 años. Inocente. Claro, y mirando así, y sonidos, y muy despierto, era como si había más luz en la visión, como si la visión la alejáramos un poco, hubieras puesto poner un fondo negro y después un fondo blanco. Era un cambio así. Como si fuera una maqueta. Claro, como si ya la imagen de la película se iluminó. Había cambiado. Se iluminó y ya las personas no tenían esa... Sin HD, con HD, así como es el... Absolutamente, ya no tenían en mí la carga negativa de lo que yo suponía de ellos según mis pensamientos. Y esto no tenía idea. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ahora lo miro desde aquí, desde este presente. Claro. Pero en ese momento fue el comenzar a mirar mis dolores con amor. Como los dolores de un niño. Ya no como, no, mira, a mí me pasó esto y no debería haber sido y me carga y lo odio, hay que arreglarlo y tengo que ir a sanarme porque bla 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 porque debo hacerme... Eso se empezó a callar. Se callaba, se silenciaba por periodos ahora largos de tiempo. Y cada vez fueron más. Al mismo tiempo, como los periodos que tenía era muy intenso. Entonces cuando reclamabas... Claro, o había por todo lo que voy a reclamar. Por todo, claro. O había mucha bulla o había mucho silencio. Claro, ¿no? Y el silencio era una cosa maravillosa, maravillosa. Y comienzo a... Bueno, yo desde el 2009 que hago otro tipo de artes marciales, Kung Fu, y las ganas de entrenarse me empezaron a bajar. Ya no tenía el fuego, la rabia de sí, vamos y pa, no. Ya yo estaba en una paz interna. Claro que, bueno, ¿por qué dejo de entrenar? Y la culpa, ¿no? De voy a abandonarlo porque ahora es esto otro. Y de a poco se fue moviendo, todo 2017. Conozco un amigo, Juan, que me ayuda a organizar todo este sistema, a decirme, tranquilo, no estáis locos, a mí me está pasando algo similar desde este otro lado. Y caminemos juntos un rato, cachemos cómo se mueve. Y comenzamos a trabajar bien metódicamente, nos juntamos todas las semanas a trabajar la energía.
se tiraba a la camilla, trabajaba, me tiraba a la camilla, me trabajaba, comentábamos y escribíamos. Eso fue harto tiempo, Puro estudio. meses. Investigación. Investigación. Y salió mucha información. Una información que ya con las prácticas ahora es un sistema. Que ayudó mucho en la parte del protocolo energético, de cómo trabajar la energía, con qué geometría, qué partes del cuerpo, todo eso. Claro que IMAE tiene como varios departamentos, ¿no? Tiene 5 aspectos muy importantes, que es la médula espinal del primer nivel por lo menos. Entonces ahí comienza a tomar forma y a poder trabajar mi energía, que era lo que yo con esta otra técnica no sabía hacer, no sabía cómo llegar a mí. Trabajaba perfectamente en el otro, pero después yo quedaba agotado y no sabía yo mismo retirarme las estructuras o sanar mis heridas, daba siempre de otro, entonces eso a mí no me hacía sentido. Entonces, ¿cómo me limpio? Uno va resonando con lo que el otro le pasa. No es que el otro tenga bichos pegados y yo no, yo soy el doctor que viene a desparasitarte. No, eso no es real. Eso no es real. El trabajo energético ocurre simultáneamente, en mí y en el otro. No puedo atender al otro sin dejar de verme a mí. Te curo a ti, me curo a mí. Claro, ¿No? claro. Yo no te- Sin dejar de atenderme a mí, te atiendo a ti. O sea, porque de esa sí. forma no me pierdo en ti. Porque somos espejos, finalmente. Claro. Y de esa forma uno no se pierde de lo que uno le está pasando, de la propia experiencia. No te comen tu energía, como dices. No te comen tu energía y no te crees algo que no eres. Claro. Porque yo al principio creía que era algo así como un sanador. Y claro, se puede entender desde ahí porque uno en realidad es un puente. Uno es un puente de energía, Un canal. lo que llaman amor. Entonces mi tarea es amar y el amor es lo que va a hacer el trabajo. Yo debo traer la energía nada más. Y eso significa todo un entrenamiento personal. Antes pensaba que era mi energía la que sanaba. Y no. Es como decíamos, sumarse a unirse, hacerse parte de un movimiento mayor y moverse ahí. Tener un movimiento como el mar. Saber ser parte de algo más grande, no pelear. Si no peleas con el mar, no pelea lo que quieras. Pues, No puedes igual. no hay problema, si ya te metes al mar, estás en algo más grande. Entonces eso, es aprender a entrar en ese océano interno, ser parte de algo más grande con el otro. A mí me gustaría, ahorita aprovechando que está en el tema, esto de las energías que toman las personas, muchas de los problemas que tiene una persona, o los fantasmas que están acompañándolos, o la mala suerte, no sé, las diferentes cosas negativas que pueden suceder. Comentábamos un poco más temprano que eran finalmente ellos mismos, eran una parte negativa de ellos. Y hablabas del tema del magnetismo. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Bueno, está muy en la conversación el tema de los seres energéticos, de los parásitos, de los demonios, de los malos espíritus. Todo eso existe, eso es real. Sin embargo, tiene una forma de entenderse, tiene varias formas de entenderse. Una forma de entenderlo es como se ven en el universo. Dijimos que hay seres que trabajan con Diego, que transmiten cierta información de manera telepática, y ellos van explicando estas cosas de tal forma que podamos convivir con ellas sin temerles. ¿Sí? Entonces dicen que nosotros somos creadores de... ¿Qué es un creador? Es una conciencia. Es una conciencia que es consciente. Eso somos nosotros. Y al momento de ser consciente, expandimos tanto y tenemos tanta información que la conciencia necesita de un orden. Para hacer ese orden dentro de esta cosa infinita que de lo que podemos hacer consciente, generamos una energía, que es la energía hija de la conciencia o el hijo de Dios, que se llama pensamiento. Que es
que es una mini conciencia que está al servicio de la conciencia mayor o su creador, para ordenar la información y entregársela. De que todo tenga coherente y que todas aquellas cosas que son conscientes o que nacen dentro de esta conciencia puedan convivir juntas, como un único ser, como una única conciencia. Entonces el pensamiento viene con esa intención, con la intención de unión, le llaman amor. Entonces el pensamiento nace con una intención de amor, donde todos se pueden unir profundamente y liberar profundamente, y ese flujo compone el océano cósmico. Nosotros los seres humanos nos olvidamos de que somos creadores y que nuestras primeras creaciones están en lo invisible y se llaman pensamientos. Y son alimentadas esos pensamientos por emociones. Y nosotros nos pusimos a crear pensamientos incoherentes con nuestra propia presencia. O sea que tenemos pensamientos que nacen en otro instante y van a otro instante, no ahora. Entonces eso genera que haya un movimiento anómalo dentro de la geometría. Imaginemos que la geometría tiene como si fuera el átomo de la energía, es un octaedro, es como una cosa que gira, ¿sí? Una doble pirámide que gira. Y eso es cristalino y se tiñe de cualquier intención, y eso se va a unir con otros generando formas y cosas y colores, y así se hace desde la energía. Entonces cuando tú tienes un pensamiento que no nace desde la presencia o desde la conciencia, sino que sale desde una interpretación o desde un límite específico, va a generar una discordancia en todos los demás pensamientos. Y la conciencia, al mirar que estos pensamientos no son coherentes con lo que ella es, y al olvidarse de que la conciencia creó ese pensamiento, es que lo rechaza. Al rechazarlo, ese pensamiento como una forma de vida quiere sobrevivir. Es como si Dios le hubiera dicho, no eres mi hijo. Y ese pensamiento se siente mal, pues como un bebé que llora y se queda llorando, reclamando, pidiendo explicaciones. Porque no está siendo atendido. Porque no está siendo atendido por la conciencia mayor que eres tú, que soy yo. O sea, nosotros, justamente, todos nuestros dolores, todas nuestras penas, todas nuestras angustias, miedos, tenemos que acogerlos, darles su espacio, reconocerlos, claro, para que poder acabarlo. O sea, claro, es como que, no sé, X te da miedo algo o te sucede algo y se crea como que el monstruito, claro, ¿no? Y el monstruito está ahí. Te va a estar dando miedo, te va a estar asustando. No, entonces es como el niño que se imagina que el monstruito va a salir, ¿no? Y ahí se está allí. Y cada pensamiento negativo, o cada miedo, o cada idea equivocada que te dicen de ti, se hace un monstruito. Entonces tienes un montón de monstruitos. ¿Cómo que surgen esos monstruitos? ¿Cómo surgen esos monstruos? Del pensamiento, pues lo que dices, ¿no? Claro. Como que ¿Y qué pasa en el pensamiento que genera esos monstruos? Y de ahí... ¿Qué pasa en el pensamiento que genera esos monstruos? Hay pensamientos luminosos y oscuros, positivos o negativos, ¿cierto? Sí. Un pensamiento, para que podamos entender esto, ¿no? De una manera más neutral. Claro. Un pensamiento negativo es un pensamiento que se orienta hacia la energía oscura, que es aquello que no soy consciente. Entonces hay pensamientos que están encargados de ordenar aquello que la conciencia todavía no ve. ¿Sí? Y hay pensamientos positivos, que son pensamientos que están encargados de ordenar aquello que la conciencia ya vio. Entonces, estas dos fuerzas se mueven como una sola, ¿sí? Como el aire y el agua, y hacen el mar. Y son parte de lo mismo y cada una tiene muy claros sus límites, al mismo tiempo que tienen plena libertad de movimiento. Cuando la conciencia le pone atención a los pensamientos negativos, a aquello que no sabe, y se olvida que ha creado ese pensamiento negativo, entonces el pensamiento negativo acelera el movimiento de la conciencia. Porque la conciencia, cuando mira aquello que no sabe, comienza a tener miedo.
Cuando se olvidó de que ella creó el pensamiento que le dice aquello que no sabe. El olvido genera el miedo, no mirar el pensamiento negativo. Cuando la conciencia deja de ser consciente de que es conciencia, entonces genera este pensamiento anómalo, con una geometría chueca, distorsionada. Que hace que no te sientas bien. Que hace que no te sientas bien, exactamente. Entonces, te crea la angustia. Y eso es una forma de vida. Claro, hay gente que... Es una forma de vida. Entonces, este pensamiento va a querer volver a la conciencia. Pero la conciencia dice, no, solo soy consciente de los pensamientos que ya he tenido. Que ya he sido consciente. Lo demás no lo quiero. Por eso pensamos que esta realidad es la única posible. Entonces, cuando la conciencia vuelve a sí misma, puede mirar pensamientos positivos y pensamientos negativos bajo la misma importancia. Y eso permite que la mente pase de ser plana a que ya, esto es lo que yo sé, de aquí para allá no sé, de aquí para acá no sé. Le llaman vida. Lo que hay antes de la vida no sé, lo que hay después de la vida no sé. Cuando integro en mí ese pensamiento que me hace saber que no sé, entonces puedo descansar de querer saber aquello que no sé. En donde todas estas otras líneas de tiempo, estas otras vidas, se empiezan a tomar coherencia con esta. Y yo comienzo a ser parte de esto más grande. Por lo tanto, todas aquellas partes de mí que estaban en disputa con esto, que yo estaba mirando como lo real, comienza a perdonar. Donde perdonar sería como, oh, me doy cuenta de que la vida no es como yo la pensé. Oh, qué bueno. Por lo tanto, tú no eres como yo te pensé. Por lo tanto, no tienes los errores que yo quería perdonarte. Oh. Y uno comienza a desinflarse, a descansar. Y toda esa emoción eléctrica, todos esos pensamientos eléctricos que como rayos fluyen en el cerebro, comienzan a magnetizarse. Y tener un movimiento armónico. Un movimiento que permita que todos se muevan. No un pensamiento eléctrico que solo se mueve una parte y los demás tienen que quedarse quietos, porque si no se quedan quietos, este de acá no puede hacer su movimiento. Entonces sostiene una dualidad en conflicto. Hay mucha gente que es adicta al dolor. Así, porque hay adicciones, ¿no? Hay adicción al alcohol, hay adicción al sexo, hay adicción a los videojuegos, hay alcohol, ¿no? Y hay gente que es adicta. Yo conozco gente que es adicta al dolor. Que siempre tiene que estar de algo con la pena de algo, con la angustia de algo, y es como que hoy ya sal de esa frecuencia, ¿no? De ese estado de ánimo constante que tiene que estar ahí siempre sufriendo, ¿no? Pero eso ya debe ser una energía ya que acumula mucho de su espacio para que la vivan así tan profundamente.